El Señor está haciendo cosas, nuevas cosas, y hemos declarado y hemos creído de que hemos entrado a un nuevo tiempo, y creo que cada día estamos comprobando más eso. El Señor nos está poniendo de acuerdo al nuevo tiempo a tomar nuevas decisiones. No sé de usted si lo está viviendo, pero estamos viviendo momentos y tiempos de tomar decisiones. Y de acuerdo al tema que el Señor me pone que hoy hable, que tiene que ver con la madurez. Si nosotros nos ponemos a mirar las tinieblas y los hijos de las tinieblas, cómo hoy en día se están manifestando, yo por lo menos me pongo a mirar cómo está saliendo a la luz todo lo que las tinieblas traía maquinado durante muchos años. Como por ejemplo los masones han ganado terreno. O sea, estoy mirando cómo la madurez en el reino de las tinieblas se está manifestando. Y se están manifestando, ellos tienen posiciones y tienen autoridad en diferentes áreas, y eso demuestra una madurez a través de los años. Y entonces nos ponemos a mirar que los hijos de Dios en el reino de la luz, ¿qué nivel de madurez hay para contrarrestar todo eso que las tinieblas ha venido trabajando durante años? ¿Sí me hago entender? Cuando vemos gente de las tinieblas haciendo cosas sobrenaturales con el poder del diablo, y que los únicos que podemos llegar a contrarrestar y a derribar eso debemos ser los hijos de Dios, pero realmente ¿qué nivel de madurez espiritual hay en los hijos de Dios para derribar lo otro? Amén. De eso quiero hablarles hoy. Entonces quiero que miremos para Dios qué es la madurez realmente. Porque nosotros muchos criterios tenemos acerca de la madurez. Hay gente que se siente muy madura, pero resulta que es inmadura, porque no es acorde a los pensamientos personales, sino es acorde a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Entonces yo quiero que miremos hoy a través de la palabra para Dios qué es la madurez, y que conforme a eso miremos nosotros qué estamos haciendo, cómo estamos caminando. Amén. Estuve mirando entonces significado de madurez. Dice exponer, avisar, comunicar, confesar, conocer, interpretar, manifestar, revelar, saber. Pero hubo una definición que me llamó la atención. Dice, estado de un fruto que ha alcanzado su desarrollo completo. Ponle cuidado a esa definición. Estado de un fruto que ha alcanzado su desarrollo completo. Entonces, la Biblia habla del árbol de vida, el árbol es Cristo, y nosotros somos o debemos ser los frutos del árbol, ¿cierto? Entonces, si el Señor nos mira a nosotros como fruto, dice que madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado su desarrollo completo. Cuando hay un fruto maduro, es un fruto que está listo para comer. El fruto verde, pues, no sirve para comer. Cuando el fruto está maduro, y una característica cuando el fruto está maduro es que tiene semilla. Cuando un fruto está maduro tiene semilla. Y esa semilla hay que sembrarla para que haya multiplicación.
Otra dice estado de una persona que ha alcanzado su desarrollo. Estamos hablando al nivel espiritual. Entonces quiero que vamos a mirar aquí un personaje. Pase usted a Génesis 12. Dígale al que te enseguida. Hoy vamos a ver lo que es la madurez para Dios. Amén. Mire que vamos a mirar este personaje. El número 100 en la Biblia significa número de madurez. El número 100. Mire que aquí está en Génesis 12:4. Dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Diga, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía? 75 años cuando salió de Harán. Y en Génesis 17:24 dice que era Abraham. Mire que ahí allá le cambió el nombre. Salió siendo Abraham y aquí está hablando de Abraham. Era de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y aquí en Génesis 21:5 dice, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía? 100. 100 es el número de madurez. La madurez, en el tiempo de madurez es que se da fruto. Mire que Abraham fue, y Sara fueron estériles. ¿Durante cuántos años? Durante más de 100 años. Solamente cuando alcanzaron la madurez, dieron fruto. Y quiero poner este ejemplo antes de empezar lo que les voy a decir. Pero mire que a los 99 años, o sea, alcanzando la madurez, dice que Abraham circuncidó la carne de su prepucio. Diga, de su prepucio. Claro, la Biblia dice que nosotros tenemos que circuncidar es nuestro corazón. Quiere decir que Abraham, para alcanzar a la madurez y dar fruto, primero tuvo que circuncidar su corazón a los 99 años. Quiere decir que todo aquel que quiera ver fruto en su vida, para poder llegar a la madurez y ver el fruto, tiene que primero circuncidar su corazón. Y en ese tema cada uno tiene que tratarlo. O sea, cada uno es encargado de circuncidar su corazón. Amén. Entonces, veo que entre más Dios nos permite caminar y conocer de la iglesia de Cristo, vemos la necesidad que hay de que haya una iglesia madura. Porque sí estamos viendo cómo las tinieblas están ganando terreno. Estamos viendo, a veces pareciera que las tinieblas tuvieran más poder que la luz. Porque a veces vemos más de las tinieblas que de la luz. Se ven más hijos del diablo manifestados que hijos de Dios, manifestados con poder. Entonces, entre más Dios nos permite caminar, nos deja ver más la necesidad de la iglesia y de llevar una enseñanza o una palabra
o una exhortación para poder que la iglesia se alinee y tome su lugar. Y en la iglesia se ve mucha inmadurez. Entonces, pero a veces ni siquiera hemos podido establecer bien el significado en nuestra vida de lo que es la palabra madurez. Porque para muchos madurez es quedarse callado. Hay gente que cree que es muy madura porque lleva muchos años cargando la Biblia, pero a veces repitiendo el primer año. Entonces, lo que quiero que miremos es para Dios realmente quién es maduro, quién tiene madurez. Miremos en Marcos capítulo 10, para empezar. En el verso 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quién es el reino de Dios? De los niños. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Diga, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, en esta salida, allí el Señor nos ha puesto a hablar de esto también, a los pastores y a los líderes. Estaba lleno, 4 congregaciones reunidas de líderes. Y a lo último nos pusimos a gatear. ¿Se acuerdan que una vez lo hicimos con los varones? A más de uno le dolió la cabeza. ¿Por qué? El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar, bueno, ¿y cómo es un niño? Mire que aquí al comienzo, en el 10:13, dice que presentaban a los niños para que los tocase. Por ejemplo, en una reunión como esta, cuando estamos adorando, hay personas que pueden ser tocadas por el Espíritu Santo. Entonces, una persona cuando es tocada por el Espíritu Santo, siente la presencia de Dios y se quebranta. Pero eso es para los que están como un niño. Entonces viene el Espíritu Santo y los toca. Y algunos los reprendían, dice ahí la palabra, y viéndolos Jesús se indignó. O sea, en realidad el Señor lo que quiere es que seamos como niños, hasta cierta forma, hasta cierto nivel, ¿no? Diga, debo ser como un niño para entrar al reino. Bueno, y una confrontación que el Señor nos hace es que hay personas que están dentro de las congregaciones y no son como niños. Hay personas que están con la Biblia y eso no les garantiza que estén dentro del reino. Y de eso se trata el tema. Para el Señor, ¿qué es la madurez? No para mí, o no como yo creo, o de acuerdo a lo que yo he pensado, y es que a mí me parece, yo opino, sino la realidad de lo que Dios dice, y eso va a hacer que realmente nosotros miremos en qué lugar estamos parados, ¿cierto? Espiritualmente. Mira lo que dice en Mateo 18. En Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Este tema a mí me parece muy importante. En la vida, en cualquier circunstancia, en cualquier pregunta que usted haga o en cualquier parte, muchas personas le pueden dar diferentes definiciones, diferentes criterios. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted qué piensa de esto? ¿O usted qué opina de esto? Cada persona tiene su pensamiento, cada persona tiene su criterio, cada persona tiene su sabiduría, ¿sí? Y cada uno dice, yo tengo la razón. Por eso, menos mal que la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol. Porque todo el mundo tiene su sabiduría, todo el mundo sabe. Pero aquí dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una pregunta que puede surgir de acá y una confrontación para cada uno, ¿cierto? ¿Realmente qué nivel de niñez? Ya ahorita vamos a mirar cómo es que el Señor quiere que seamos niños también. ¿Usted está seguro de que está en el reino? Debemos estar asegurados, debemos asegurarnos de que realmente estamos dentro del reino. El reino tiene unas características. El hecho que estemos formando parte de una congregación no nos garantiza que estemos dentro del reino, aunque tenemos que estar dentro de una congregación. Amén. Entonces, dígale al que tiene enseguida, dígale, me tengo que volver y tengo que hacer como un niño. Para entrar en el reino de los cielos. Amén. En 1 Corintios 14:20 vamos a mirar de qué se trata. De qué es lo que el Padre Celestial dice acerca de esto. (14:20) Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces ahí ya el Señor empieza a darnos unos parámetros, porque Él dice que seamos como niños, porque necesitamos ser como niños para entrar en el reino. Pero ahora nos dice que no seamos niños en el modo de pensar. Dígale al que tiene enseguida, no debo ser niño en el modo de pensar, sino en sacar la malicia. ¿Y qué es la malicia? Pues la maldad. Malicioso, maliciosa, pensar mal. Siempre pensando mal. Esa es la malicia. Entonces, el Señor nos está diciendo acá que seamos como niños, pero no que seamos infantiles. Que seamos como niños, pero en el tema de la inocencia. O sea, lo contrario de la malicia es la inocencia. Diga, lo contrario de la malicia es la inocencia. Y es lo que hemos hablado durante mucho tiempo. ¿Cómo es un niño? Un niño todo lo cree, ¿cierto? El niño cree. Así como el tema de estas piedritas. Entonces me saco una piedrita del zapato y sé que el Señor regala piedras
y entonces, no, esa piedrita fue que se me metió cuando venía por allá por una calle destapada. ¿Sí No, el Señor quiere es que yo crea. El Señor nos puede disfrazar las cosas, pero lo que quiere mirar es hasta dónde realmente creemos. Pero a veces permitimos que entre la razón, el razonamiento y el cuestionamiento. Entonces, aquí lo que está diciendo es que seamos como niños, pero no en el modo de pensar, sino sacando la malicia. El Señor quiere que seamos como niños creyendo lo que Él dice, creyendo su palabra, creyendo sus promesas. El que cree es el que lo obedece, ¿cierto? En la inocencia. De esa forma es que el Señor dice que seamos como niños. Porque la malicia es contraria a la fe. Por eso miramos ahí el tema de Abraham. Abraham salió de 75 años, salió. A los 99 fue circuncidado. Y a los 100 dio fruto. A los 100 dio fruto, a los 100 nació Isaac. Y de 75 a 99, que fue la circuncisión, ¿cuántos años hay de diferencia? 24. Y 24 es 2 veces 12. Y 12 es número de gobierno. 12 es número de un tiempo, de un periodo. Quiere decir que Abraham tuvo que pasar los primeros 12, pasar a otro nivel, alcanzar la circuncisión de su corazón, y luego sí vino la madurez. Y con la madurez vino el fruto. A veces nos preguntamos por qué no ocurren cosas, ¿cierto? Iba a poner acá de pronto una niña de 6 años. Si ponemos acá una niña de 6 años y preguntamos si esta niña en lo natural se puede multiplicar, pues no se puede, ¿cierto? ¿Por qué no puede una niña de 6 años multiplicarse? Porque no ha madurado. No ha madurado en su cuerpito, ni tampoco en su alma. No ha madurado. Entonces, a veces, ¿por qué algunas personas no pueden dar fruto? Porque hay inmadurez. Abraham a los 99 fue circuncidado y a los 100 dio fruto. Primera de Corintios 3:1. Vamos como un poco rápido y usted puede estudiarlo en su casa. Es lo que el Señor nos ha puesto a hablar todos estos días. A pastores, salir. Es lo que el Señor quiere que la iglesia entienda. Es lo que la iglesia tiene que entender para este tiempo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este no es tiempo de ser niños en Cristo. Este es tiempo de ser maduros en Cristo. Diga, maduros en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, está diciendo el apóstol Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí cuando dice andáis como hombres, es que el Señor no quiere que andemos como hombres, el Señor quiere que andemos como seres espirituales. Cuando dice hombres, es como seres naturales. Entonces, en Hebreos 5:14,
Vamos mirando todos estos versos, pero ya les voy a dar la idea. Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido, perdón, vamos a leer el 13, el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estamos mirando Hebreos 5:12. Y en el 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire que nosotros acá mucho tiempo duramos hablando de la justicia, ¿cierto? Dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, ¿cómo podemos distinguir un niño espiritual? ¿Cómo se distingue un niño espiritual de un maduro espiritual? Por la palabra de justicia. ¿Cómo se distingue? Por el nivel de justicia con el que vive. ¿Usted está obedeciendo esto? No, es que lo que pasa es que no sé qué, no he podido. Ah, entonces es niño espiritual. ¿Usted está obedeciendo? ¿Usted ya hizo tal cosa? No, lo que pasa es que la disculpa. Entonces quiere decir que es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aquellas personas que han establecido un nivel de justicia en sus vidas, se puede decir que están alcanzando un nivel de madurez. Si usted se da cuenta, al niño hay que estarle diciendo: haga esto, mire que hizo esto, haga aquí, haga allá. Ese es el niño. El que es maduro no hay necesidad de estarle recordando lo que tiene que hacer delante de Dios, porque ha establecido niveles de justicia en su vida. Él mismo, cuando no lo hace, es redarguido por el Espíritu Santo hasta que lo hace. Esa es una persona espiritualmente madura, porque el Espíritu Santo realmente viene a establecerse y a morar en las personas que tienen un nivel de madurez. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay un alimento sólido en el cual cada día tenemos que avanzar, porque como les estaba diciendo al comienzo, las tinieblas sí están demostrando un nivel de madurez. Las tinieblas sí son organizados y están manifestándose en este tiempo. Y los hijos de luz, los hijos del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, necesita también entrar en ese nivel y aún mayor para poder derribar lo otro. Dice: pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Una de las cosas que ocurre con los hijos de Dios que han alcanzado madurez es que ejercitan sus sentidos espirituales. Y necesitamos cada día más ejercitar los sentidos espirituales. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay gente que ejercita mucho los sentidos naturales. Y nadie les gana. En los sentidos naturales nadie les gana. Pero hay que ejercitar los sentidos espirituales, porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, no es una lucha natural, es una lucha espiritual.
Entonces, los que han alcanzado madurez, o los que van alcanzando un nivel de madurez, van ejercitando sus sentidos espirituales. Hay algunas cosas hay ventajas y hay desventajas con el tema de la madurez y de la inmadurez. En realidad, si nos ponemos a mirar con los versos bíblicos que ya hemos mirado, que ya hemos leído, ¿qué es la madurez para Dios? Y yo llego a la conclusión que la madurez para Dios es ser como niños. Piénselo bien y mastíquelo. La madurez para el Señor es que seamos como niños. O sea, la madurez no es lo que se ha creído. Pero le digo que hay personas que creen que son muy maduras, pero conforme a su propio conocimiento y a su propio criterio. Pero en realidad la madurez para Dios es ser como niños. Entonces, porque el niño todo lo cree. Como líderes, como pastores, decimos, necesitamos, y cada día el Señor necesita formar equipos ministeriales, equipos de hijos de Dios para hacer tareas espirituales. Escojamos los más maduros. Entonces, ¿cuáles serían los más maduros? Los que creen. Los más maduros no son los que llevan más años. Los más maduros no son los que más Biblias han gastado. Porque a veces las personas creen que es por los años de antigüedad que se mide la madurez. Hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Hay cosas que ni siquiera a veces podemos hablar con personas porque sabemos que no van a creer. ¿Para qué gastar saliva? Entonces, ¿quiénes son los más maduros para Dios? Los que creen. Los que son como niños, los que no cuestionan, los que no razonan. ¿Y cómo se sabe que creen? Según la Biblia, el que cree es el que obedece. ¿Cómo sabemos cuando hay inmadurez espiritual en alguien? Pues simplemente porque nos damos cuenta hasta dónde obedece. El que no obedece no cree. El que no cree no es como un niño. No es como un niño porque tiene malicia. No ha sido perfeccionado en la fe. Entonces, el ejemplo de Abraham es porque Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos descendientes de Abraham, de la promesa. Y a él la fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y demostró que le creía. Y cuando alcanzó el nivel de madurez, dio fruto. Siendo estéril, dio fruto y fue padre de multitudes. Hace muchos años nos venimos preguntando, bueno, pero ¿por qué cuesta la multiplicación? Porque hay un principio en la Biblia que dice fructificad y multiplicaos. Y el fruto viene cuando se alcanza la madurez. Y con el fruto viene la semilla. Hay unas características, hay unas, ¿cómo le digo yo acá? Hay consecuencias del creer o del no creer. Hay consecuencias de tener madurez o de tener inmadurez. Espiritualmente hay consecuencias
de ser como niños o de ser inmaduros, porque para Dios la madurez es ser como un niño. Entonces quiero que miremos para explicarles dos cosas que vi acá que no las había visto antes. Una está en Gálatas capítulo 4, que me parece muy importante, y también que nos explica y nos deja ver por qué a veces suceden cosas. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que yo miro acá es, dice en el 4:1, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí está hablando espiritualmente y está hablando a los hijos de Dios, el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos hijos de Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿Se acuerda que tiene enseguida despierto? Es que nosotros somos hijos de Dios. Perdone, le quito el sueño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mire lo que hay ahí. Nosotros somos hijos de Dios y somos herederos y coherederos con Cristo. Y esta es la escritura. Esto es lo que nos garantiza que somos dueños. ¿Sí? Que somos herederos. Esa es la escritura. Pero dice aquí que entre tanto que el heredero es niño, o sea, nosotros somos herederos. Pero si usted como heredero es niño, y ya miramos hasta aquí qué es ser niño, y más o menos las clases de niños que hay, en la forma que Dios quiere que seamos niños y en la forma que Dios no quiere que seamos niños. Que no seamos niños en la forma de pensar, sino que seamos niños en la malicia, o sea, que no haya maldad en nosotros, que saquemos la malicia. Pero si nosotros somos niños en la forma de pensar, ¿qué es ser niño en la forma de pensar? Un niño que todo lo cuestiona, una persona que todo lo razona, una persona que a todo le busca la lógica, una persona que para todo quiere una explicación, pero si estamos en algo que es sobrenatural, el Evangelio de Cristo es sobrenatural. Entonces, como hijos de Dios somos herederos y coherederos, pero si somos niños, si aquí alguien es niño como heredero, ¿y cómo se comprueba que es un niño y que no puede reclamar su herencia? Pues porque está hablando de aquellos niños que todo lo cuestionan y que no obedecen a los requisitos para reclamar la herencia. Cuando hacen testamentos, el que se va a morir, normalmente deja unas reglas. Fulano de tal, le dejo tal casa, la puede reclamar después de los 18 años, pero que no se haya vuelto homosexual. Si se vuelve no sé qué o si hace esto, queda desheredado. ¿Se ha oído de eso usted? Bueno, averigüe y verá. Pero hay requisitos para reclamar los testamentos. Entonces, si el heredero es niño, si el heredero no cumple con los requisitos, no obedece
a la instrucción, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, usted es el dueño de todo, usted tiene derecho a eso, pero usted no está cumpliendo con esto, entonces tiene que seguir viviendo como esclavo. Claro, en esta época que escribieron la Biblia, pues existían los esclavos. Literalmente habían esclavos. Y habían esclavos que también se quedaban con la herencia de los hijos porque los hijos ni siquiera cumplían. O llegaron a ser más amados los esclavos que los hijos. Eso también habla la Biblia. Entonces, quiere decir que si los hijos de Dios, teniendo derecho a reclamar la herencia, siguen viviendo como niños porque no obedecen, porque no han madurado, no han hecho lo que saben que tienen que hacer, entonces van a tener que seguir viviendo en esclavitud. Porque el que le estaba dejando la herencia era porque el hijo estaba bajo su cuidado y sabe que no tiene nada. Por eso le iba a dejar una herencia, por eso le deja una herencia. En este caso, nuestro Padre Celestial nos tiene una herencia. Y la misma Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Pero si nosotros siendo y teniendo los derechos como hijos, no cumplimos con las instrucciones para que nos entreguen esa herencia, entonces esas personas van a tener que seguir viviendo en esclavitud. Y hay muchas clases de esclavitud. Diga, hay muchas clases de esclavitud. Y dice en el 4 de Gálatas, sino que está bajo tutores y curadores. O sea, a los niños hay que llevarlos de la mano, hay que enseñarles, cuidado se tropieza ahí, cuidado con el charco, venga. Haga esto. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Quiere decir que un riesgo que se corre en cuanto a la inmadurez espiritual es que todo aquel que es inmaduro espiritualmente va a vivir como un esclavo. Y hay esclavitudes espirituales, y hay esclavitudes materiales, hay esclavitudes por enfermedades, hay muchas clases de esclavitud. Mientras que si se alcanza la madurez, es lo contrario porque el Hijo gobierna. Cuando el Hijo de Dios alcanza un nivel de madurez espiritual, el Hijo gobierna. ¿Y qué es la madurez? El que es maduro hace lo que sabe que tiene que hacer sin que nadie le diga. Amén. El que es niño hay que estarle diciendo y no lo hace. Pero el riesgo que se corre es el seguir en esclavitud porque no puede reclamar la herencia. Entonces, esa es una de las características que quería mostrar y me parece que es delicada, ¿cierto? ¿A usted no le parece delicado? ¿A usted no le parece delicado seguir en esclavitud? Lo que el Señor está diciendo es eso, que alcancemos la madurez espiritual, que no podemos seguir hablando leche y leche y leche, arrepiéntase. Hermano, ¿usted sí ora? No le olvide que tiene que orar. O sea, puros rudimentos de niños. El que es maduro no puede vivir sin estar en comunión con el Padre. Esa es una característica del que ha alcanzado madurez. El que ha alcanzado madurez necesita estar en comunión con el Padre Celestial.
Esa es una característica. Y en Lucas 10, miremos ahí Lucas 10, en el 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A mí me parece muy poderoso ese versículo. Me parece muy poderoso. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Usted sí sabe que las cosas espirituales, a veces las personas cuando llegan, gente que intelectualmente, gente que tienen conocimiento intelectual y a veces ven lo poderoso que es de las cosas de Dios y a veces las personas creen o quieren rápido tomarlas y ellos creen que van a escalar así como se escala en el mundo, ¿no? Pero resulta que en las cosas de Dios todos son procesos y no es por conocimiento, es por establecer verdades en nuestras vidas. Por eso dice que las escondiste de los sabios y entendidos. Una de las cosas que recibimos cuando somos como niños, dice ahí, y las has revelado a los niños. O sea, una de las cosas que recibimos cuando nos portamos como niños delante de Dios es revelación. Y esa revelación es la que nos da un crecimiento y un nivel mayor. Entonces, esto no es porque seamos más inteligentes que otros, porque seamos más pilosos que otros, no porque el Señor las escondió de los sabios y entendidos. Lo que pasa es que a través de los procesos que vivimos, a través de el entendimiento que Dios nos va dando en cuanto a la obediencia, viene una revelación. Diga, viene una revelación. Yo no puedo ir más allá de lo que me es revelado. Yo hago cosas y que muchas veces la gente no entiende, es porque me las reveló el Señor para mí. Si usted hace cosas que la gente no le entiende, es porque el Señor se las reveló a usted. Y usted todo lo que hace es hasta donde le ha sido revelado. Pero si la revelación viene por ser como niños, quiere decir que el nivel de revelación que hay en su vida es de acuerdo al nivel en el que usted ha permitido ser como un niño o como una niña delante de Dios. Quiere decir que entre usted más cuestione y más razone, menos revelación y más lógica. Quiere decir que si usted deja de razonar y de cuestionar y saca la malicia y cree, va a tener un nivel mayor de revelación y va a tener nuevos niveles en Cristo también. Amén. La madurez para Dios es ser como niños, en realidad. Para que lo mastique y lo estudie en su casa. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. En el 39. Dice,
después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, diga, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Una de las cosas que también he visto que le falta a los hijos de Dios, a las congregaciones, es sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Hay mucha sabiduría humana, hay mucho criterio humano. Hay sabiduría animal, terrenal y diabólica, y hay sabiduría de lo alto. Pero para nosotros poder recibir la sabiduría que viene de Dios, tenemos que soltar la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría humana, la filosofía. En las universidades meten mucha filosofía y a las personas les cuesta recibir la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios viene a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Entonces dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia. Para nosotros llenarnos de la sabiduría de Dios y de la gracia de Dios y de la fortaleza de Dios, tenemos que creer a la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con el cuestionamiento y con la razón impide creerle a Dios. Abraham, el padre de la fe. Y cuando alcanzó la madurez, después de circuncidar su corazón, tiene que asegurarse usted de que su corazón realmente esté circuncidado. Porque cuando alcanzó la fe, cuando fue circuncidado, alcanzó la madurez y dio fruto. Y fue cuando se cumplió la promesa. Padre de multitudes. Pero antes eran estériles. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia. La gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, diga, 12 años. Por eso, el número 12, para mí, en mi vida espiritual siempre lo tengo en cuenta, porque en la Biblia habla mucho del número 12 y es un tiempo de ciclos. Y está hablando del niño. Nosotros estamos hablando de la inmadurez, de la madurez y de los niños. Aquí el niño tenía 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Cada vez que leemos la Biblia, el Señor muestra algo más. Mire que él era un niño y tenía 12 años. En realidad, si lo miramos conforme a los principios que Dios nos enseña, Jesús estaba cumpliendo el primer periodo, digamos, los primeros 12 años. Ahí venía un cambio de tiempo, ahí venía otra dimensión. Y mire que lo fueron a buscar con los parientes y conocidos y él no estaba allá. O sea, el niño no le gustaba estar con los parientes y conocidos. ¿Se va a entender? El niño no era tan sentimental ni tan almático. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Entonces mire, pues el mejor ejemplo es Jesús, ¿cierto? 12 años y era niño. O sea, el niño para los 12 años que tenía era maduro, tenía madurez. Lo hallaron en el templo. Entonces yo miraba ahí, este niño, hablamos de los niños espirituales o de la niñez espiritual, este niño sabía quién era. Este niño sabía dónde tenía que estar. Este niño tenía muy claro a qué el Señor lo había puesto aquí en la tierra. Y lo hallaron oyéndoles y preguntándoles. ¿Usted cree que, por ejemplo, un personaje de estos, un sacerdote de estos, le va a poner cuidado a cualquier niño? Hay niños de niños. Hay niños que uno dice, este peladito todo lo que pregunta. Y esos niños son los que causan curiosidad y esos niños se portan como adultos en un nivel, ¿no? O sea, este niño era un niño maduro para el tiempo que tenía. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Por eso, a veces cuando se hablan con hermanos, uno dice, bueno, ¿y este por qué habla así? A veces, hasta por WhatsApp dan respuestas, ¿y este por qué habla así? O sea, en las mismas respuestas nos damos cuenta, en la forma de hablar y de escribir, uno se da cuenta qué nivel espiritual tiene. Usted no se da cuenta cuando habla con alguien, en la forma en que le responde, igualmente usted, ¿cuánto vale para esa persona? ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Entonces dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque a través de las respuestas nos podemos dar cuenta del nivel de inteligencia espiritual que hay en las personas. Aquí estamos hablando de temas espirituales, no de temas humanos. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía 12 años, una niñez. Pero mire que si hablamos espiritualmente, es que lo espiritual le da una plataforma para lo ministerial. Hay gente que dice, es que yo sé que el Señor me llamó a mí a servir, es que Dios me tiene para servir, es que yo anhelo servir, sí, pero ¿qué ha hecho? Si se sigue portando como un niño espiritual, ¿qué nivel de madurez espiritual tiene para que pueda servir? Aquí Jesús tenía 12 años y se estaba portando con madurez. Él sabía qué era lo que tenía que hacer aquí en la tierra y de acuerdo a eso estaba haciendo. Inclusive yo creo que estaba haciendo más para la edad que tenía. Pero ahí estaba cambiando de dimensión, 12 años. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces si nos ponemos a mirar, José y María acababan los días de fiesta y se fueron a abrir la carpintería. Ahí es donde está la parte natural y la parte espiritual, ¿no? José tenía su carpintería y 3 días la carpintería cerrada. Se acabó la fiesta y salieron corriendo a abrir la carpintería.
Pero resulta que el ángel les había dado una comisión, ¿se acuerda? En Lucas 1. Le dio una comisión a María y a José y era cuidar a Jesús. Pero el afán, salieron corriendo y lo dejaron. Luego cayeron en cuenta y regresaron. ¿Por qué nos has hecho así? Le dijeron al niño. Pero así como si él estaba en el lugar que tenía que estar. Los que estaban mal ubicados eran ellos. Él estaba en el lugar que debía estar porque él tenía muy clara su identidad. Entonces, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ese es un nivel de madurez. Nosotros, el Señor necesita que realmente alcancemos un nivel de madurez sabiendo qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Creyendo para qué nos puso aquí el Señor en la tierra. Usted tiene que creer. Nadie puede creer por usted. El único que puede creer es usted mismo. Si usted no cree lo que Dios ha hablado de usted, nadie va a creer por usted. Y si usted está esperando que otro crea por usted, es porque usted es muy inmaduro o es inmadura. Nosotros mismos somos los que tenemos que creer lo que Dios está mostrando. Por eso estamos diciendo que siendo como niños va a venir más revelación. Y la revelación es personal. La revelación es personal. El Señor Jesucristo se tiene que revelar a su vida y el propósito que Él tiene con su vida también se le tiene que revelar a usted. Hay gente, Señor, gente que la pasa orando, Señor, muéstrale al pastor mi llamado, Señor. Muéstrale, Señor. No. ¿Cuál es su fruto? Lo que uno hace, dice quién es. Me pareciera oír esa oración. Si usted ha creído, demuestre quién es. Por el fruto se conoce el árbol. Si somos como niños, va a venir más revelación. Entonces, dice acá en el 2:50 de Lucas, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no le entendieron que esos eran los negocios del Padre para él. O sea, ellos no le entendieron. El negocio para ellos era de pronto la carpintería, ¿cierto? No. Pero para Jesús el negocio de él era estar en los asuntos del Padre. Y descendió con ellos. Mire, el nivel de madurez de Jesús, y siendo Dios, y siendo el Señor, descendió con ellos. Quiere decir que un nivel de madurez, o que la madurez también se demuestra cuando se desciende, cuando se reconoce la autoridad aquí. Pero es que aquí hay que reconocer la autoridad es como Dios la tiene establecida, no como las personas creen. Por eso digo que hay muchos criterios y muchos pensamientos y todo el mundo dice que tiene la razón, pero a veces no han leído bien la Biblia. ¿Cómo es que Dios dice? Es como Dios dice, no como alguien piensa. Eso hay que tenerlo muy claro. Y eso también tiene que ver con ser como niños, porque lo único que hay que seguir es la instrucción de lo que Dios dice. Pero como todo el mundo sabe, yo pienso, yo opino, a mí me parece, sí, pero no he leído bien, lea bien. El descender, como Dios lo tiene establecido, Dios es un Dios de orden. Dios habla cuál es el orden en todas las cosas. Y ese orden es el que Él respalda. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Diga, estaba sujeto a ellos. O sea, que una persona que realmente tiene madurez es una persona que desciende y es una persona que es sujeta. La sujeción tiene que ver con la madurez. La sujeción al orden de Dios. Es que muchas veces se quieren cambiar el orden de Dios y es mucha madurez. Eso no es madurez. Si se cambia el orden de Dios, ya no es madurez, ya es otra cosa. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría. Miren, hasta en el orden de Dios es importante porque dice que Jesús crecía en sabiduría. Pero antes de crecer en sabiduría, Él descendió y se sujetaba a ellos. Mira, hay gente que se cree muy sabia, pero a veces no concuerdan lo que dicen con la Biblia. A mí a veces me da dolor de cabeza, pero me dicen esto, me dicen aquello, aquel dijo esto, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. O sea, ¿por qué hay confusión, hay contrariedad? No cuadra. Porque es que en las cosas del Señor ya no hay que inventar nada. Cuando se cambia el orden de Dios es manipulación. Pero aquí Jesús crecía en sabiduría, ¿por qué? Porque siendo Él quien era y con ese nivel de madurez, con los 12 años que tenía, Él hizo lo que tenía que hacer de acuerdo al nivel de madurez que tenía y por obedecer a esas instrucciones crecía en sabiduría, pero en la sabiduría de Dios. Amén. Dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que la gracia para con Dios y para con los hombres también tiene que ver con el tener sabiduría y el recibir la sabiduría porque hay un orden de sujeción y por descender y por demostrar la madurez en el tiempo exacto, pero la madurez en realidad es que yo pueda establecer en mi vida el orden de Dios, no mis propios criterios. Eso tiene que ver con la madurez y con la sabiduría de Dios. Entonces, es muy importante, y es lo que el Señor ha venido mostrando, de los tiempos. Jesús tenía 12 años. Abraham salió de 75 y a los 99 fue circuncidado y a los 100 dio fruto. Y en estos días hablábamos también del paralítico de Betesda que tenía 38 años, tullido ahí, mirando siempre lo mismo. Y hablábamos de que era 12 más 12 más 12 más 2, 38. O sea, de 3 veces 12 más 2. Entonces, ¿cómo, hablando del tema de la madurez, dígame usted, el primer 12, ya, al otro 12 ya se salió el tiempo, y al otro 12, o sea, que la inmadurez tiene que ver con salirse de los tiempos de Dios. Pero ese paralítico, usted lo lee ahí en Juan 5, ese paralítico llegó Jesús y le dijo que si quería ser sano. Y él le dijo, Señor, pero nadie me ayuda. No se había dado cuenta que el primer 12 o el segundo 12 ya había cambiado de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba esperando era que los hombres le ayudaran. Y seguro no se ha dado cuenta que ya Jesús estaba ahí. En este tiempo Jesucristo está aquí.
Ese estaba esperando que que el ángel moviera las aguas y que alguien lo empujara. O sea, siempre esperando que algún ser humano le dé pedal. Venga, ore, venga, ayune, venga, no se carnavalie, venga, obedezca. O sea, siempre esperando que el hombre lo empuje. Pero el que llegó ahí fue Jesús. Ya el tiempo había cambiado. Ya no tenía necesidad de esperar que fuera un hombre. En estos tiempos, usted no tiene que esperar que un hombre lo empuje. Porque en estos tiempos, en aquel tiempo era el ángel que movía el agua, luego vino Jesús y luego vino el Espíritu Santo. En este tiempo está el Espíritu Santo. Y usted tiene que estar esperando de que un ser humano lo empuje. El mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, es el que produce su sanidad. Pero sí hay unas instrucciones. Y volvemos al nivel de la madurez. Es una inmadurez si usted está esperando que un ser humano le dé pedal. Es ser inmaduro. El que tiene un nivel de madurez tiene una comunión con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que realmente le está dando esas fuerzas. Amén. Que el Señor sea mi pastor, nada me faltará. Cuando llegó el tiempo, claro, empezamos en el Evangelio y uno quiere oír la voz de su pastor, ¿cierto? Y todavía. Pero una cosa es una identidad y otra cosa es una dependencia. Nadie puede depender de otro ser humano. Porque si usted depende de un ser humano, entonces usted puede ser manipulado. Pero si el Señor es mi pastor, en el proceso que nosotros hemos llevado, casi que ni hemos tenido pastor. En mi caso tuve pastor como 1 año y medio, algo así. Entonces, y viene otro proceso y uno quiere servirle al Señor. Y vienen procesos donde uno quisiera ver una figura humana y la verdad no la veíamos. Y con el tiempo, claro, ya cuando llegamos a una comunión con el Señor, entonces el Señor viene y dice, es que yo siempre he sido tu padre, es que yo siempre he sido tu pastor. Claro, hay un orden de autoridad, ¿cierto? Hay un orden de autoridad, hay un orden que Dios ha establecido aquí en la tierra para que haya un reconocimiento. Pero para llegar a tener una comunicación con el Señor, aquí en la tierra usted no necesita intermediario, solamente al Señor Jesucristo. Y a ese nivel de madurez hay que llegar. El Señor, nuestro pastor, es el Señor. Porque si no, dígame a quién vamos a buscar. Todo líder, todo hijo de Dios, todo líder, todo ministro, tiene que llegar a esa dimensión de madurez que Jehová es mi pastor, que Jesús es mi pastor. Ese es un nivel de madurez. Y Jesús es mi pastor, pero yo reconozco una autoridad. Ahí sí no dicen amén. Claro, Jesús es mi pastor, pero reconozco una autoridad. Porque el reconocer una autoridad y estar sujeto a esa autoridad es el que demuestra también un nivel de madurez. Eso demuestra un nivel de madurez. Hacer lo que se debe hacer sin estarle diciendo. Eso es un nivel de madurez. Honrar al que se tiene que honrar como Dios enseña en la Biblia. Obedecer todo lo que Él nos enseña. Ese es un nivel de madurez. Por eso usted ve por ahí en otros lugares como las cosas que se hacen y que no nos gustan, porque manipulan para que hagan algo
porque tienen que manipular para ver la respuesta de la gente, porque la gente es inmadura. Entonces, como son inmaduros, toca hacerles que hagan a como sea, que obedezcan, pero porque hay una inmadurez. Pero una iglesia que tiene madurez es una iglesia que ha conocido lo que dice Dios a través de su palabra y que voluntariamente y por amor lo hace. No necesita ser manipulada. Esa es una iglesia madura. Igualmente los ministerios, ¿no? Entonces, en estos tiempos el Señor necesita que usted demuestre el nivel de madurez que hay en usted. Amén. Y la madurez la demostramos cuando hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer delante de Dios sin que nadie nos esté a toda hora, porque no somos niños, somos maduros. Diga, no somos niños, somos maduros. Y vamos a conquistar la herencia que el Padre tiene para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, usted tiene que en esta hora pararse delante del Señor. Y que haya una confrontación real. ¿Qué nivel de madurez espiritual hay en su vida realmente? No conforme a su propio criterio ni a su conocimiento, sino el espejo es la palabra de Dios. No conforme a la sabiduría humana o a sus criterios, sino acorde a lo que Dios ha establecido. Porque el Señor quiere hablarnos sabiduría. El Señor quiere enseñarnos. Inclusive no le quiere enseñar solamente a través de escuelas y videos, sino que el mismo Espíritu Santo le quiere enseñar a usted. Y eso es lo que usted debe anhelar. Pero el Señor necesita y quiere ver mayores niveles de madurez. Que usted lo reciba de la fuente. El Señor quiere que tengamos experiencias que antes no se han tenido. Experiencias espirituales. Experiencias angelicales. Experiencias celestiales. Pero necesita haber un mayor nivel de madurez en nosotros. Quiere ver un mayor nivel de madurez en esta congregación, en la iglesia de Cristo, para revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó. Levante sus manos y anhélelas. Hable con Él. De acuerdo a esta palabra. Él no quiere que seamos niños fluctuantes por doquiera de todo viento de doctrina. Él no quiere que seamos como nubes sin agua, que van de aquí para allá. Él no quiere que estemos acomodados y creyendo que todo está bien. Él tiene un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo va a haber un desacomodamiento.
para volver a acomodar todo conforme a los nuevos tiempos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Anhelamos más de ti, más de tu sabiduría, entendimiento, Señor, entendimiento. Si tú nos das el entendimiento, vamos a poder avanzar. Muéstranos, Señor, el camino correcto para tomar las decisiones. Te pido, Espíritu Santo, para que traigas sueños proféticos, visiones, para que hables, Señor, cara a cara, para que nos hables de diferentes formas. Anhelamos ser una congregación, un ministerio con un alto nivel de madurez espiritual. Queremos ser instrumentos de poder aquí en la tierra, Señor, para tu gloria. Te pido para que traigas también de los 4 vientos los que tienes escogidos para este lugar y para todos los lugares en los cuales nosotros estamos ministrando, Señor. Que traiga los ministros, los ministerios, los líderes, las ovejas, los hijos de Dios, y que venga el fruto, la semilla y la multiplicación a mostrarnos que hemos alcanzado un nivel de madurez, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti. Corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar
Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar.